Foro Bíblico Responde. Que la base textual del Antiguo Testamento para la BTX4 va a ser la Septuaginta. ¿Qué papel entonces jugarían los hallazgos de Qumran, no solamente para la base textual de la Biblia textual, sino obviamente a futuro para la Biblia hebraica? Y una pregunta aledaña a lo que estoy diciendo. Entonces, los hallazgos de Qumran vendrían a sustentar el texto masorético o a contradecirlo. Esa es básicamente la duda que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, por tu participación. Tu pregunta, por cierto, planteas una pregunta en una forma escueta, pero en realidad la respuesta puede volverse muy extensa. Muy bien. Entonces, en primer lugar, te debo decir que nosotros no vamos a hacer la cuarta edición basado en la Septuaginta, porque tampoco nosotros creemos que la Septuaginta tenga el 100% del texto hebreo digamos, perfecto. Lo que nosotros estamos proponiendo en Sociedad Bíblica Iberoamericana es la reconstrucción del texto hebreo, utilizando el texto masorético en primer lugar, lógicamente, porque es indudable que el texto masorético a lo mejor tiene, no sé, un 50, un 60% de texto original. Lo que pasa es que hay que identificar, porque el texto masorético sufrió dos transformaciones. Una fue el cambio de las consonantes paleohebreas, que son triangulares, al sistema de letras arameas cuadradas. Y esto, lógicamente, produjo algunos que otros errores allí en ese cambio que hubo de letras. De la forma, la morfología de la letra. Y la otra fue la inserción de vocales y puntos diacríticos que le pusieron los masoretas a partir del siglo V después de Cristo hasta el siglo X. Entonces vemos allí pues, que por 400 y un poco más de años estuvo sujeta a una contaminación por medio de un idioma que se creó que se llama el hebreo masorético. Ahora bien, ¿qué es lo que la cuarta edición tiene? La cuarta edición tiene un arreglo, ecléctico, que toma parte del texto masorético, parte de la Septuaginta, parte del Pentateuco samaritano, parte de Qumran. Entonces, pero de una forma, vamos a decir, de una forma no profunda, porque la forma profunda y definitiva de hacer esto requiere unos fondos que superan los $3 millones y un tiempo no menor a 36 meses. Y un equipo de una universidad del tamaño y de la categoría y del prestigio de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este es un trabajo que solo se puede hacer en Jerusalén exitosamente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estamos simplemente armando ese proyecto, ya lo tenemos bastante adelantado, tenemos al director del proyecto, que es el profesor Emanuel Tob, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, magnum profesor de magna cum laude de hebreo y de griego, especialista en el texto masorético y en el texto griego de la Septuaginta, actual curador de los manuscritos de Qumran, designado por el gobierno de Israel. Entonces nosotros estamos trabajando con él en este proyecto que lógicamente está no digamos detenido, pero sí está en cierne hasta que se consigan los fondos para
hacer esto. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en Sociedad Bíblica? Con todas las publicaciones a nuestro alcance que hay, y hemos compaginado la Biblia, la cuarta edición, conforme al formato que tenía la Biblia original en los tiempos del Señor Jesús y sus apóstoles, en los tiempos de la iglesia primitiva, y hemos entrado en corrección de, vamos a decir, las mayores variantes que consideramos, el orden de los libros, etcétera, pero eso no alcanza sino a un 40%, siendo muy optimista, un 40% del trabajo completo que esperamos terminar en los próximos 3 o 4 años. Estábamos hablando acerca del texto crítico de la Biblia hebraica crítica. Nosotros, pues, a tal efecto, como les dije, hemos creado este nuevo nombre que le pertenece, pues está registrado a nombre de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que se llama Biblia Hebraica Crítica, la cual no existe, no existe. Entonces, lo estamos haciendo. Déjenme explicarles algo. Para eso es necesario tener una selección de variantes que están latentes en 4 textos básicos, que son el texto masorético, el cual es importantísimo, porque es una Biblia completa en el idioma hebreo. Después está el texto de la Septuaginta, pero no como texto griego, sino como retracción del texto griego al hebreo del cual ella fue sacada. Entonces, al hebreo original, a eso se le llama Vorlage. Es una palabra alemana y quiere decir el texto original del cual he sacado un libro, una traducción. Es hacer el trabajo a la inversa. Esto es un trabajo que tienen que hacerlo expertos para saber en qué se basó el traductor para tomar tal o cual decisión y de allí definir cuál pudo haber sido la palabra en el original. ¿Por qué esto es importante? Porque en los tiempos del Señor Jesús, y esto es lo que nos unió a nosotros con la Universidad Hebrea de Jerusalén, a través del profesor Tob, es que ellos creen que las citas del Nuevo Testamento no fueron hechas pensando en la Septuaginta o citando una traducción, sino un texto que corría en paralelo con el texto masorético, que en aquel tiempo no se llamaba masorético, sino se le llama premasorético, y que había salido de la fuente del canon esdriano, del canon de Esdras, hecho 400 años antes de Cristo. Entonces, este texto, que era paralelo al actual texto masorético, fue destruido en el siglo I de nuestra era en el concilio de Jamnia, porque presentaba una serie de contradicciones respecto a las profecías cumplidas en Jesús de Nazaret, principalmente por eso. Y entonces lo llamaban texto divergente. Y entonces ese texto fue destruido totalmente. Inclusive no pudieron destruir la Septuaginta porque la Septuaginta ya estaba en manos de la comunidad judía y de la comunidad cristiana, porque ya la iglesia tenía 70 años de formada, entonces, de creada desde Pentecostés. Entonces, esto pues no lo pudieron destruir. Y hicieron 4 copias de la Septuaginta que le daban la razón al texto masorético, que son las versiones de Aquila, de Simaco y de Teodosio. Entonces esas pues son y no son Septuaginta, se llama Septuaginta no sé por qué, pero la Septuaginta original difiere en más de 6.000 partes con el texto masorético. Entonces lo que tenemos que tener nosotros es el texto masorético, tenemos que tener
la Septuaginta retraída a su original, la borlaje hebrea del Septuaginta. Después tenemos que tener el Pentateuco samaritano y después tenemos que tener Qumran. Qumran se divide en dos partes. Una enorme parte le da la razón al texto masorético y una pequeña parte le da la razón a la Septuaginta. Y ustedes me dirán, pero bueno, eso no es suficiente prueba para decidir que el texto masorético es el original. Yo les diría que hasta hace poco, sí, eso era lo que se pensaba, pero esto fue lo que sacó a luz Emanuel Top, porque esas verdades se mantuvieron ocultas casi hasta el final de este siglo XX, hasta 1990 y pico. Entonces, lo que Emanuel Top logró determinar es que todos los documentos de Qumran que le dan la razón, que respaldan al texto masorético, fueron escritos con posterioridad a la caída del templo, a la destrucción del segundo templo. En cambio, esa pequeña parte documentaria que le da la razón a la Septuaginta tiene un par de siglos antes de Cristo. Entonces allí vemos una tendencia de que tanto los esenios como los judíos que tenían estas copias guardadas allí, pues en Qumran, adversaban también al texto existente en los días del Señor Jesús. La cuestión es que esos 4 textos nos sirven a nosotros para determinar cuál es la palabra que debe ir ahí. Fíjense ustedes, les quiero nutrir o matizar con algunos ejemplos, ¿sí? El sentido común, el respaldo de uno u otro texto. Lógicamente que no podemos inventar, pero si tenemos el texto de la Septuaginta con el 6º día, no podemos poner 7º. El otro tiene que ver con una pregunta que me hizo pues el mismo Lucas con Ramiro y está en Génesis capítulo 11 versículo 32, donde dice: los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán, y murió Taré en Harán. Ahora fíjense bien, cuando nosotros vamos al registro del texto masorético, 205 años. La variante aquí es acerca de la edad del padre de Abraham, acerca de la edad del padre de Abraham. Muy bien, 205 años tiene el texto masorético. Vamos a la Septuaginta y encontramos igual número. En el texto griego de la Septuaginta dice 205 años, ¿sí? Entonces, tenemos una igualdad de cita, pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Fíjense ustedes, un problema de cronología, también de sentido común, porque dice que había vivido Taré es el padre de Abraham. Por favor, tomen nota de esto, fíjense, es sencillo. Dice, había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. O sea, eran trillizos. Entonces, estos, pues, tenía el padre 70 años. Entonces, si vivió 205 años, fíjense ustedes que Dios llamó a Abraham cuando tenía 70 años, Abraham. Cuando tenía 70 años lo llamó, por otras cuentas que después voy a demostrar. Pero él, entonces, si tenía 70 años en ese momento, y su padre lo había concebido a los 70, pues, lógicamente que su padre tenía 140 años. En Génesis capítulo 12:4, dice así: se fue entonces Abraham como Yahvé le había hablado, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán.
Ahora nosotros sabemos que Abraham, Taré, había muerto en Harán. Entonces, Abraham sale cuando tiene 75 años, entonces que Taré lo engendró a los 70. Salieron a los 70 años de Abraham, salieron de Ur de los Caldeos, son 140. Quiere decir que el padre de Abraham 5 años, porque después salió a los 75, salió Abraham, entonces quiere decir que, porque después Esteban nos dice en el Nuevo Testamento que Abraham tuvo que esperar por la muerte de su padre, y después que murió, entonces esto nos lleva a la conclusión de que necesitamos una cifra que sean 145, porque son 70 de Taré, más 70 de Abraham, más 5 que estuvo allí en Harán, son 140. 70 más 70, 140 más 5, 145. Pero lo que encontramos en ambos textos, aquí, tanto en el masorético como en el de la Septuaginta, son 200 años. Quiere decir que tenemos allí una diferencia de 60 años, que no cuadran. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar los otros textos, pero como en Qumran no hay documentos de Génesis, entonces nosotros vamos a usar el texto, el Pentateuco samaritano. ¿Y cuál es la cifra que aparece en Génesis capítulo 11, versículo 32 en el Pentateuco samaritano? Pues 145 años. El Pentateuco samaritano dice, y fueron los días de Taré 145 años, y murió Taré en Harán. Y este es un documento más que el texto masorético. Entonces no podemos decir que se adaptó ni nada de eso. No, es que el registro son 145. Y hubo un error de copiado, obviamente, tanto en el texto masorético como en la Septuaginta. Entonces no podemos, como críticos textuales, decir, este texto no sirve. Fíjense ustedes, nosotros en el Nuevo Testamento griego, nosotros nos hemos apartado en no menos de una docena de oportunidades del texto crítico. Son documentos que individualmente nos parece a nosotros que tienen un valor muy importante y que deberían estar así en el texto crítico. Pero como nosotros no hacemos el texto crítico, entonces nosotros, pero podemos ir del texto crítico y razonar nuestras objeciones. Entonces nos hemos apartado, la Biblia textual se ha apartado y siempre a pie de página informa en aquellas partes que no comparte el criterio de los editores. Este texto que estamos formando nosotros, que se llama la Biblia Hebraica Crítica, va a presentar la cuarta edición hecha en una parte importante, por así decirlo, como estos detalles, pero habrá muchos otros. Con falta de tiempo y erudición no podemos hacerlo, no podemos completarlo. Necesitamos los eruditos hebreos y la Universidad Hebrea y personas como el profesor Emanuel Top que nos ayuden en esto. Y personalmente tengo que decir que siento un gran placer porque Emanuel Top no creía que esto era posible y después de varias conversaciones pues logramos, por así decirlo, convencerlo a la actividad de la reconstrucción del texto hebreo. Foro Bíblico Responde.